Bienvenidos a la clase de hoy. Mi nombre es Enrique Telles Corona. Soy estudiante de la carrera de Pedagogía. La actividad que voy a realizar está relacionada con la didáctica de las ciencias sociales. Abordaré el tema de la batalla de Puebla y la materia es didáctica de las disciplinas. El nombre de mi profesor es Marcelo Rodríguez Hernández. El próximo 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla. Es un episodio que todos los mexicanos debemos conocer y admirar. Tuvo lugar en el año de 1862. Fue atacado por el ejército francés, que en ese entonces era considerado como invencible, ya que no había perdido una batalla en más de 50 años. Explicaré brevemente mediante algunos puntos destacados de la batalla de Puebla para poder comprender de una mejor manera qué sucedió en este conflicto y por qué es tan importante para los mexicanos el celebrar esta fecha. A continuación les explicaré más a fondo sobre el tema. La batalla de Puebla comenzó el 5 de mayo de 1862 como consecuencia directa de las políticas realizadas por el presidente Benito Juárez, quien al ver la mala economía de México decidió suspender los pagos de deudas a España, Inglaterra, Francia, ya que esto significaba el 70% de los recursos económicos del país. En consecuencia, los tres países se unirían y movilizaron sus tropas a la República Mexicana. Manuel Vicente Doblado, ministro de Relaciones Exteriores, logró un acuerdo con España e Inglaterra y se firma el Tratado de la Soledad. Sin embargo, Francia no aceptó el tratado, decidiendo invadir las tierras de México el 27 de abril de 1862, comenzando en Veracruz el avance francés. Dicho avance continuó hasta llegar a las afueras de Puebla. El ataque francés comenzó a mediodía del 5 de mayo. El ejército liderado por el general Charles Ferdinand Conde de Lorens atacó los fuertes de Guadalupe y Loreto. Mientras tanto, las fuerzas republicanas, comandadas por los generales Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y Porfirio Díaz, resistieron el combate, acompañados de un ejército poco preparado, pero lleno de valentía. Para la tarde de ese mismo día, el ejército francés comienza a ser repelido y se retira contra toda expectativa. El ejército mexicano venció una de las tropas más poderosas del siglo XIX, las francesas. Esta victoria inesperada llenó de gloria y honor al pueblo mexicano. El resultado de la batalla fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados y respetados de su época. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, solo la retrasó. Sin embargo, sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Los franceses regresarían al siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en Puebla, en la que enfrentarían 35,000 franceses contra 29,000 mexicanos, defensa que duró 62 días y lograría avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano. Las consecuencias fue que México se libraba la batalla en el Palacio Nacional y en la Ciudad de México. En general se vivía un ambiente de tensión. Lo último que se sabía de Puebla era el telegrama enviado por Zaragoza hacia las 12:30 del día, en el que avisaba que el fuego de artillería de ambos lados había iniciado. Luego, silencio. Ante la incertidumbre, el gobierno había hecho salir precipitadamente al general Florencio Antillón al mando de los batallones de Guanajuato, quedando como guardianes de la capital solo 2,000 hombres del regimiento de coraceros capitalinos y algunos centenares de milicianos pobremente armados. Si las tropas guanajuatenses se perdían, la capital quedaría desprotegida.
Las condecoraciones fueron que el 21 de mayo de 1862 el presidente Juárez publicó el decreto de condecoración a los vencedores de las batallas del 28 de abril en las cumbres de Acultzingo y el 5 de mayo en Puebla, y ambas son consideradas victorias ante el ejército expedicionario francés. El 30 de mayo se entregaron a los miembros del Ejército de Oriente los diplomas de concurrencia a las mismas batallas, según lo estipulado en el artículo cuarto del mencionado decreto. El 29 de noviembre, Juárez viajó acompañado por sus ministros de guerra, Miguel Blanco Musquiz, y de Relaciones Exteriores y Gobernación, Juan Antonio de la Fuente, a Puebla, para una serie de ceremonias y reconocimientos a los defensores de la ciudad. Se unió con González Ortega y finalmente el 4 de diciembre, en medio de una gran ceremonia en el fuerte de Guadalupe, hizo entrega formal de las medallas a los vencedores de las batallas del 28 de abril y el 5 de mayo de ese año, y partió el día siguiente a la Ciudad de México. Asimismo, el 2 de marzo de 1863, en vísperas del inicio del sitio de Puebla, se llevó a cabo una segunda ceremonia en Guadalupe en la que se entregó más medallas. Para finalizar, es importante mencionar que el estudio del pasado es esencial para ubicar a las personas en el tiempo. Necesitamos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Conocer la historia es esencial para comprender la condición del ser humano. Eso le permite construir, avanzar y, si es necesario, cambiar. Ninguna de estas opciones se puede emprender sin entender el contexto y puntos de partida. Para dar por finalizado el tema de hoy, vamos a realizar una evaluación acerca del tema que vimos, que fue la batalla de Puebla. Les voy a ir preguntando y vamos a iniciar la evaluación de la clase. La primera pregunta nos dice, ¿cuándo fue la batalla de Puebla? ¿Nos puede dar la respuesta, por favor, Esmeralda? En marzo de 1862. 5 de mayo de 1862. Ujú. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién lideró el ejército mexicano? ¿Nos podrías dar la respuesta, por favor, Camila? Vicente Guerrero. Está mal. Fue Ignacio Zaragoza. Vamos con la siguiente pregunta. Es verdadero y falso. ¿El ejército francés era más grande que el mexicano? ¿Nos podrías dar la respuesta, por favor, Luna? Es verdadero. Es verdadero, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Es verdadero o falso también. Nos dice, ¿es verdadero que Napoleón III quería disolver el gobierno constitucional mexicano? ¿Nos podría dar la respuesta, por favor, Esmeralda? Es verdadero. Es verdadero, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Al mando de quién estaban las fuerzas francesas? ¿Podrías dar la respuesta, Luna, por favor? Lorenz. Lorenz, muy bien. Muy bien, pues esto fue todo por hoy. ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Nos puedes decir, Camila? Me pareció muy interesante. Y aprendí bastante. ¿Nos podrías dar, qué te pareció la clase de hoy, Esmeralda, por favor? Bueno, a mí me pareció que tocó varios puntos importantes sobre nuestra historia en México que marcaron el rumbo en el que ahorita estamos, que es parte fundamental del estudio, al igual que el de la historia. Muy Es bien, algo que se debe de tratar por el resto del tiempo que sigamos vivos. ok.
Y por último, Luna, ¿nos podrías dar tu opinión acerca de la clase de hoy? Pues estuvo muy interesante y estuvo bien. Ok. Bueno, pues les agradezco mucho y esto sería